Isaías capítulo 53, el verso 5. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 53, el verso 5. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Vamos a poner nuestros teléfonos en modo vibración para que no nos vayan a estar interrumpiendo. Gloria a Dios. Isaías capítulo 53, el verso 5. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre amado, gracias una vez más por este privilegio que usted nos da, Señor, de poder traer el consejo de su palabra. Bendita, Señor, usted es el dueño de todo, Señor, y es a usted a quien lo honramos, lo bendecimos, lo glorificamos en este día y le damos las gracias por todo lo que usted ha hecho, por lo que está haciendo y por supuesto lo que continuará haciendo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Ahorita que estábamos cantando los coros de las alabanzas, me acordé de la hermana Sarita allá en mi país, una anciana que pasaba de 80 años, pero cuando comenzaban los cantos de júbilo, sacaba un pañuelito y comenzaba a danzar delante de la presencia de Dios. Y wow, eso era tremendo, era un deleite, un gozo, una satisfacción ver a la hermana Sarita. Ya está en la presencia del Señor, la hermana con más de 80 años y alabando y glorificando al Señor. Estaba por allá sentadita y se venía poco a poco y en el altar y comenzaba a danzar con ese pañuelito blanco, a adorar y bendecir el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, queridos hermanos. Qué bueno es poder llegar a viejito, ¿verdad? Y todavía teniendo fuerzas para alabar y bendecir el nombre del Señor. Digo, estar completo, estar sano y alabar y proclamar el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco acerca de esta porción bíblica, queridos hermanos, y quiero ir un poquito más allá de lo habitual, de lo que comúnmente hemos estado escuchando acerca de la palabra de Dios. Cuando miramos esta porción de Isaías capítulo 53, todo el capítulo encontramos lo que Dios tenía previamente planeado para su pueblo Israel y por supuesto para toda la humanidad. Sabemos que hay muchos textos más que son muy conocidos, mediante los cuales nuestro Dios nos ha hablado y nos habla todavía el día de hoy de una manera más detallada acerca de los sufrimientos que iban a cumplirse en el Cordero de Dios. Siempre se ha hablado de las bendiciones, de las promesas que se obtienen a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y eso es bastante bueno, pero pocas veces se habla acerca de lo que hubiera pasado si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Casi siempre escuchamos enseñanzas y predicaciones que hablan del sacrificio, de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y gloria a Dios por eso. Pero yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar qué hubiera pasado si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Pregúntele a su hermano que tiene a la par, pregúntele y dígale: hermano, hermana, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera muerto en la cruz? ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez? ¿Qué pasaría? Pues ese es el tema que vamos a estar desarrollando en los próximos minutos. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario? Y por supuesto, cuando digo hubiera muerto, que tampoco hubiera resucitado. En los próximos minutos quiero darle algunos puntos, algunas razones poderosas que son tremendas, son poderosas para que nosotros
cada uno de los que estamos aquí, y si hay alguien que se pueda añadir a través de las diferentes plataformas sociales, pueda entender la magnitud de la gracia, la misericordia, el favor de nuestro Dios, y no solamente para con Israel, sino para con toda la humanidad. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera muerto? Yo sé que la mayoría dirá, pues estuviéramos perdidos. Pero quiero darle un poco más detallado de cosas que estarían ocurriendo si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Permítame darle algunos puntos. Comenzaremos con el punto número 1, que consiste en que seguiríamos en nuestros pecados todavía. La razón número 1 de qué hubiera pasado si Cristo no hubiera muerto en la cruz, la razón número 1 es que todavía seguiríamos en nuestros pecados. Y si estuviéramos cargados de pecados, significa que no habría perdón para cada uno de nosotros. Es decir, la muerte de Cristo fue el sacrificio perfecto que quitó el pecado. Sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y por supuesto sin su resurrección, no habría perdón. No habría ni un solo persona en esta tierra que dijera: mis pecados son borrados o han sido perdonados. Es gracias a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nuestros pecados hoy en día pueden ser perdonados, y no solamente algunos de ellos, sino todos los pecados. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, el verso 8. Gloria a Dios. Le voy a estar dando algunas razones para que podamos entender lo que significa la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque a veces las personas valoran poco o toman en poco la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. A veces la gente dice: más de lo mismo, va a hablar otra vez de lo mismo. No es que estemos hablando de un cuento o de una película de ciencia ficción. Estamos hablando del perdón de cada uno de nuestros pecados. Amén, amén. Romanos capítulo 5, el verso 8, dígame amén si usted lo tiene. Dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nosotros continuaríamos con cada uno de nuestros pecados. Por ahí hay un texto que dice que la paga del pecado es muerte. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, el verso 22. Le estoy dando algunas razones para que podamos comprender mucho que mejor el grande sacrificio llevado en la cruz del Calvario. Porque a veces se nos olvida lo que Cristo hizo en la cruz, y eso mismo nos empuja a descuidar nuestra comunión y relación con el Señor. Hebreos capítulo 9, el verso 22. Dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, si Cristo no hubiera derramado su sangre en ese madero, usted y yo estaríamos cargados de pecado. En el Antiguo Testamento el pueblo necesitaba sacrificios de animalitos. Usted en su tiempo libre puede leer Levítico capítulo 4 y otras porciones, en donde notará que Dios demandaba el sacrificio de corderos, de terneros y diferentes animales. ¿Para qué? Para que hubiera una remisión de los pecados. Si Cristo no muere, seguiríamos dependiendo de sacrificios imperfectos, y el pecado nunca hubiera sido quitado completamente.
Es decir, cada uno de nosotros en nuestros hogares estaríamos buscando un lugar donde poder tener animalitos para traerlos y presentarlos como sacrificio por causa de nuestros pecados. ¿Cuántos animalitos necesitaríamos matar, queridos hermanos, por causa del pecado, dado que nosotros pecamos en contra del Señor todos los días? Necesitaríamos tener un buen corralón. Amén. Un buen corralón ahí con animalitos, corderitos, terneritos, ovejitos, palomitas, de toda clase de animales, dependiendo el pecado o la falta, así era el animal que había que presentarse. Es decir, amados hermanos, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, la humanidad continuaría viviendo en culpabilidad o fuera culpable delante de Dios todo el tiempo. Nosotros ahora somos justificados por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Es que nosotros estamos exentos, liberados de todo peso y consecuencia del pecado, gracias a la muerte de Cristo Jesús. Amén. Si Él no hubiera muerto, todavía estaríamos en nuestros pecados, sacrificando y matando animalitos, tal vez diciendo: hermano, me presta una ovejita porque no tengo, esta no ha crecido todavía. Me la presta y para la próxima se la devuelvo, yo le doy la mía para que usted lleve a cabo su sacrificio. Razón número 2, no me voy a adentrar tanto, a profundizar tanto porque son bastantes puntos, pero déjeme mencionarle algunos. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario? La razón número 2 dice: estaríamos condenados eternamente. Note, estaríamos condenados eternamente. Sin la cruz no hay pago por el pecado. Recuerde que quien pagó por el pecado que usted y yo hemos cometido fue Cristo Jesús el Señor. Romanos capítulo 6, el verso 23. Gloria a Dios. Nosotros no hemos pagado nada, queridos hermanos. Parece que no se escuchó. Pero nosotros no hemos pagado nada, queridos hermanos. Fue Cristo Jesús el que pagó, el que tomó cada uno de nuestros lugares en la cruz. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, queridos hermanos, si nosotros no estuviéramos sin la muerte de Cristo Jesús, obviamente usted y yo y la humanidad, por supuesto, estaría condenados eternamente. Amén. ¿Se imagina vivir sufriendo en esta tierra para después que morimos continuar sufriendo por la eternidad? ¿Se imagina, queridos hermanos? Y todavía a veces encontramos personas ingratas que dicen: ¿y quién le dijo a Cristo que muriera por mí? Yo no le pedí que muriera por mí. En una ocasión, tratando de evangelizar, encontré a una persona que me resultó con esas palabras precisamente y me decía: ¿y quién le dijo a Jesús que muriera por mí? Yo no se lo pedí. Él se adelantó, metido. Él se adelantó. Yo no le he pedido que muriera por mí como para que yo esté en deuda. Oh, hermano, la persona natural no entiende el gran amor, gracia y misericordia que el Señor ha tenido para con cada uno de nosotros. Juan capítulo 3, el verso 18. Piense por un momento: condenado eternamente. ¿Cómo sería su vida? Fíjese que nosotros ahora tenemos la fe, la seguridad y la convicción que si morimos, nos vamos con el Señor. Pero ¿qué pasa cuando alguien sencillamente muere y sabe que va a ir a una eternidad? Note, si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, todos estaríamos condenados eternamente.
Juan capítulo 3, el verso 18 dice la escritura: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, amados hermanos, necesitamos el sacrificio de la cruz del Calvario. La humanidad necesita el sacrificio que el Señor llevó a cabo. Razón número 3, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario? Razón número 3, no habría reconciliación con Dios. El pecado separa al hombre de Dios y la cruz es el puente. Es decir, amados hermanos, la Biblia declara que Dios es santo, que Él no puede ver el pecado, que Él aborrece la injusticia, que Él aborrece la maldad, que Él aborrece el pecado. Pero el sacrificio llevado en la cruz del Calvario es un puente para que usted y yo ahora podemos llegar al trono celestial, para que usted y yo ahora podamos encontrarnos con nuestro Padre celestial. Colosenses capítulo 1, el verso 20. Si Cristo no hubiera muerto, usted y yo no pudiéramos llegar al trono de la gracia. Aunque alguien quisiera ir al trono de la gracia, jamás podría llegar, porque el pecado que está en él o en ella le impediría llegar al trono celestial. Dios es santo, dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, el verso 20, dígame aleluya si usted lo tiene. Aleluya. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sabe que Dios lo único que quería y miraba en la humanidad era la manera de condenar a la humanidad, o que la humanidad recibiera el castigo? Pero por eso ideó ese plan maravilloso para que la humanidad fuera alcanzada, que la humanidad tuviera ese puente, esa escalera para poder acercarse al trono de la gracia. Isaías capítulo 59, el verso 2, aleluya. Espero no se me vaya a aburrir, pero le estoy dando razones por las cuales usted y yo deberíamos de pasar cantando, alabando, glorificando, viniendo a la casa de oración con gozo y alegría, ayunando y apartándonos del pecado y de cualquier cosa. Deberíamos de pasar siempre agradecidos por el favor grande e inescrutable que nuestro Dios ha llevado a cabo. Aleluya. Isaías capítulo 59, el verso 2, dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Gloria a Dios. Dice Isaías 59, 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando el hombre y la mujer peca, Dios le da la espalda. Cuando el hombre y la mujer falla y peca en cualquier manera, el Señor se cubre su rostro para no mirar el pecado y la maldad en el hombre, en la mujer. Pero a través del sacrificio, a través del derramamiento de sangre que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora usted y yo somos lavados con la sangre del Cordero, somos santificados, somos justificados, somos renovados y ahora somos un pueblo santo, un linaje escogido delante de la presencia de Dios. Y eso no ha sido heredado por carne o sangre o cosa corruptible de esta tierra, sino solamente con la sangre preciosa
preciosa que derramó el Señor Jesús en el madero. Cuando Adán pecó, usted lo puede buscar en su tiempo libre en Génesis 3. Cuando Adán pecó estando en el paraíso, fue separado de Dios. De igual manera usted y yo, queridos hermanos, y la humanidad, si hemos pecado, viene una separación entre nuestro Dios y cada uno de nosotros. Necesitamos entender que el ser humano, sin la sangre, sin el sacrificio, sin el sufrimiento que llevó a cabo el Señor en la cruz del Calvario, todavía estaríamos separados de nuestro Dios para siempre. Porque cuando hay pecado, Dios se cubre su rostro para no ver el pecado. Es tan santo, tan sublime que Él no puede ver el pecado. Pero a través del sacrificio del Cordero en la cruz, ahora usted y yo podemos acercarnos, podemos reconciliarnos con nuestro Dios. ¿Cuánto podemos decir gracias, Señor? Gracias por tu misericordia. Señor, alabanzas sean dadas a su nombre. Razón número 4. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera muerto en la cruz? La fe sería inútil. Si Cristo no muere ni resucita, el evangelio pierde sentido. Es decir, amados hermanos, si el Señor no hubiera muerto, ¿para qué continuar hablando de un evangelio? Porque Cristo es la esencia del evangelio. Gloria sea dada al Señor. Vaya conmigo por favor a Primera de Corintios, aleluya, en el capítulo 15, el verso 17. Yo me emociono cuando veo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, hermanos. Y aunque a veces ande enfermo o con problemas, con dificultades o escasez económica, nada de esto me detiene para alabar, para bendecir y proclamar al Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 17, dice la Escritura: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Si el Señor no muere, si el Señor no resucita, hermano, continuaríamos en nuestro pecado. Es decir, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor sería nada, estaría vacía. Sin Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Continuaríamos con nuestro pecado. Los discípulos, después de la muerte del Señor Jesús, antes de entender la resurrección, estaban tristes y confundidos, sin rumbo, sin dirección, porque no habían entendido. Acuérdese, cuando Cristo fue arrestado y posteriormente fue muerto, los discípulos quedaron prácticamente desanimados y desconsolados porque creían que allí se había muerto todo, pero no lo habían entendido. Pero usted y yo sí lo entendemos hoy en día por la resurrección del Señor Jesucristo. Nuestra fe ahora está viva delante de la presencia del Señor. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 24, el verso 17. Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, el verso 17. Aleluya. Bendito sea el Señor. Alabanzas a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas, capítulo 24, el verso 17. Dígame amén si usted lo tiene. Lucas 24, 17 dice la Escritura: y les dijo
¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Recuerde, había muerto el Señor, todo el mundo estaba desconsolado, los discípulos estaban tristes, creían que allí había acabado todo. Verso 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les digo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Sin la cruz del Calvario, amados hermanos, no habría mensaje de salvación real. Solamente existiría una religión vacía. Nuestra fe no tendría sentido, amados hermanos. Razón número 5. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no existiría un nuevo pacto. La muerte de Cristo inauguró el nuevo pacto. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22, el verso 20. Gloria a Dios, aleluya. Me estoy gozando con la palabra del Señor, hermanos. Aleluya. Lucas capítulo 22, el verso 20. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Lucas capítulo 22, el verso 20, dice la escritura: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Este es el nuevo pacto. Hermanos, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no existiera un nuevo pacto. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 8, el verso 6. Carta a los Hebreos en el capítulo 8, el verso 6. No estoy profundizando tanto, hermanos, por el factor tiempo. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 8, el verso 6. Si usted lo tiene, dígame amén. Hebreos capítulo 8, el verso 6, dice la escritura: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Gloria a Dios. El antiguo pacto dependía de la ley que el Señor dio. Allá usted puede leer en su tiempo libre en el libro de Éxodo capítulo 24. Pero nadie podía cumplir el pacto antiguo a la perfección. Pero ahora, a través del sacrificio que mi Señor, que nuestro Señor llevó a cabo en la cruz del Calvario, ahora usted y yo estamos bajo un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, usted y yo hemos sido renovados, santificados, perfeccionados, rejuvenecidos. Hemos sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesús. Sin la cruz seguiríamos bajo la ley, condenados porque nadie pudo cumplir la ley. ¿Le gustaría continuar viviendo bajo la ley? Nadie pudo cumplir la ley, queridos hermanos. Razón número 6. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, usted y yo no tendríamos acceso directo a nuestro Dios. La cruz abrió el camino a la presencia de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 27, el verso 51. Oh, aleluya. Bendito sea el Señor. Qué grande es su amor y su misericordia. No tendríamos acceso directo a nuestro Dios.
¿Se ha puesto a pensar alguna vez cómo sería no poder acceder a la presencia de Dios, hermanos? Hermanos, yo muchas veces le digo al Señor, es como el aire. Sin el aire, pues nosotros nos morimos. Ahora imagine sin la presencia del Señor. Aleluya. Mateo 27:51 dice la Escritura, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se recuerda que en el Antiguo Testamento, cuando se levantó el tabernáculo, construyeron o levantaron unas cortinas que separaban el lugar santísimo del lugar santo. El lugar santísimo simbolizaba la presencia misma de Dios. Nadie podía entrar al lugar santísimo. El único que podía entrar era el sumo sacerdote. Entraba a ese lugar santísimo y no lo podía hacer cuando él quería, sino una única vez al año podía entrar a la presencia de Dios, y si había pecado en él, quedaba muerto en el instante. Aunque todos anhelaban entrar a la presencia de Dios, ninguno podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Pero ahora, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo, ese velo se rasgó, ese velo se rompió a través de la muerte, a través del sufrimiento, a través del sacrificio que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Usted y yo podemos acceder, podemos entrar a la presencia misma de nuestro Dios. Amén, amén. Hebreos capítulo 10, el verso 19, gloria a Dios. Aleluya. Me imagino la gente en el tiempo del tabernáculo. La gente quería entrar. Usted sabe que uno por naturaleza es curioso, hermanos. La gente quería saber cómo era el lugar santísimo. Aunque el sumo sacerdote explicaba lo que había en el lugar santísimo, aunque el sumo sacerdote explicaba cómo era sentir la presencia de Dios, pero la gente no sabía cómo experimentar la presencia de Dios, porque no tenían ese acceso directo. Pero ahora usted y yo, querido hermano, no hay necesidad que yo le esté explicando cómo se siente entrar a la presencia del Señor, porque usted mismo, por usted mismo puede entrar a la presencia misma del Señor y experimentar su gracia sobre gracia en cada una de nuestras vidas. Amén, amén, así es. Aleluya. Qué feo se siente que le estén explicando algo y usted nunca lo ha experimentado. Usted no sabe cómo es, qué se siente, qué ocurre. Usted puede imaginarse, pero por más que se imagine, no es lo mismo como experimentarlo. Oh, queridos hermanos, yo no sé si usted está entendiendo el mensaje en esta hora, pero usted puede entrar a la presencia del Señor en la mañana, al mediodía, por la tarde, por la madrugada, un lunes, un martes, un miércoles o cualquier otro día de la semana. Tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Y eso se llevó a cabo gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 10, el verso 19, dice la Escritura: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, aleluya, y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Oh, hermanos, es a través del sacrificio, ese cuerpo que fue golpeado, herido, escupido, desnudado,
humillado y puesto en vergüenza para que todos miraran su desnudez. Ese cuerpo que fue puesto esa corona de espina, ese cuerpo que fue clavado en ese madero. Oh hermanos, es a través de ese cuerpo mediante el cual usted y yo podemos adentrarnos a la presencia misma de nuestro Dios. Amén. Sí, Señor. Antes solo el sumo sacerdote podía entrar y nadie más. No se valía decir, mi papá es el sumo sacerdote, o yo soy amigo del sumo sacerdote, el sumo sacerdote es amigo íntimo mío. No, nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Pero hoy en este tiempo, querido hermano, cualquier persona puede entrar a la presencia misma del Señor. Sin la muerte de Cristo no podríamos acercarnos libremente a nuestro Dios. Amén. Sí, Señor. Mire las noticias. Los presidentes, cuando alguien que no ha sido invitado o es desconocido o no tiene ninguna relación al presidente, cuando quiere acercarse, es más, hay diferentes anillos de seguridad, no pasa ni siquiera el primer anillo de seguridad, mucho menos tener esta distancia como aquí yo estoy del hermano Rodolfo o de ustedes y poder acercarse al presidente. Imagínense lo que pasa en esta tierra. Ahora cuanto más con nuestro Dios que está sentado en el trono de gracia, gobernando con poder y justicia. ¿Cómo usted y yo podíamos entrar a la presencia misma? No podíamos jamás, pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús, usted y yo sí podemos entrar, queridos hermanos. Amén. Señor. Y no hay nada que nos estorbe, no hay nada que nos impida entrar a la presencia de Dios. Amén, amén. Sí, Señor. Razón número 7, si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no habría victoria sobre el diablo. En la cruz el Señor Jesús derrotó a Satanás, el diablo. Si no hubiera muerto Cristo en la cruz, el enemigo seguiría llevándosela de que Él es el mejor. Pero Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Amén. Sí, Señor, así es. Colosenses capítulo 2, el verso 15. Aleluya. Se creía el papá de los pollitos, pero no contaba con el plan perfecto de nuestro Dios. No contaba con el Cordero de Dios. No contaba con aquel que se manifestó en carne para redimir a la humanidad. Amén, amén. Sí, Señor. Colosenses capítulo 2, el verso 15. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Con la muerte en la cruz, el Señor despojó a Satanás, el diablo. Le quitó todo principado, le quitó todo dominio, le quitó toda autoridad. Y no solamente a él, sino a todo principado, todo gobernador, toda hueste de maldad que hacían lo que querían en esta tierra. A partir de la muerte del Señor Jesucristo, ellos se quedaron sin nada. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por el sacrificio de la cruz del Calvario. Amén, amén. Señor. Hebreos capítulo 2, el verso 14. Aleluya. Por eso cantamos, oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Aleluya, hermano. Aleluya. El diablo quiere hacernos sentir mal. El diablo quiere hacernos sentir que Él es más que nosotros. No. Ahora nosotros somos más que Él. Porque aquel que murió en la cruz lo venció, lo derrotó, lo avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, Señor. Así es. Hebreos capítulo 2, el verso 14. Dígame aleluya si usted lo tiene. Amén. Aleluya.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aleluya. Con ese sacrificio, ahora entendemos por qué Cristo estaba orando bajo del olivar. Amén. Porque cuando oraba, sus lágrimas o el sudor era como gotas de sangre, porque él oraba y decía: Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú, oh Padre, quieres que se haga. Entendemos ahora un poco más, hermano, porque Cristo sabía que a través de ese sacrificio en la cruz, todo el dominio de Satanás, el diablo, se iba a venir abajo. Alabanzas al Señor, porque aunque el diablo te quiera tocar, no te puede tocar, porque tiene que pedirle permiso al Señor primero. Porque cuando el diablo nos quiere tocar, mira la sangre de Cristo derramada sobre cada uno de nosotros. Y cuando mira la sangre de Cristo derramada sobre nosotros, se recuerda que fue avergonzado en la cruz del Calvario. Se recuerda que fue expuesto públicamente. Alabanzas al Señor. Desde Génesis capítulo 3, el verso 15 en adelante, Dios prometió que aplastaría la serpiente, queridos hermanos. Note, desde Génesis 3:15 en adelante, el Señor prometió que iba a aplastar a la serpiente. Sin la cruz, queridos hermanos, el enemigo se iría con dominio espiritual sobre la humanidad. ¿Se imagina si hoy en estos tiempos podemos ver maldad que existe? ¿Cómo sería si el enemigo tuviera el control total? Que no habría nada que lo detenga o que le impida continuar con sus fechorías. Pero gracias sean dadas al Señor, porque Él murió en la cruz del Calvario. Amén. Sí, Señor. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. ¿Estamos entendiendo? Razón número 8. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no habría vida eterna. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no habría vida eterna. La vida eterna depende del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 16. Aleluya. Gloria a Dios. Y a veces hay personas que se dan el lujo de despreciar. Oh Jesús, ya da la baba cero todo moco sendere canta la baba haya. Y canta la baba ciro do lo boshendere cotone kenda hababate taya to. Todo corre de le mamá sodo condo rocota la baba kire de la bahaye. Oh, queridos hermanos, hay personas que se dan el lujo de despreciar el sacrificio de la cruz del Calvario. Oh, Señor, santo eres tú, Señor. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Oh, iglesia, adoremos al Señor un momento. Adoremos al Señor. Y gracias, Señor. Aquí está el Señor. Oh, Shadalabakiro no lo bocondalabaya. Todavía hay personas que no han entendido, aleluya. Todavía hay personas que se hacen las rogadas para venir a la casa de Dios.
Todavía hay personas que se hacen de rogar para entregarle su vida al Señor. Todavía hay personas que dicen eso es palabra de hombres. Oh, mamacita. Oh, mi Señor. Qué grande es tu amor, Señor. Qué grande es tu amor. Qué grande es tu misericordia, Padre. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Abre nuestro entendimiento para entender y comprender que lo que tú hiciste en la cruz es grande, Señor. Aleluya, el Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno, dice Juan capítulo 3, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos ha amado a todos, queridos hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a toda la humanidad. El Señor le ha amado de una manera tan grande, y a veces el ser humano se vuelve en contra de todo lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. Oh, mi hermano, usted y yo tenemos la salvación a nuestra disposición. Sin la muerte de Cristo, la muerte sería el final definitivo, sin una esperanza eterna. Usted y yo ahora tenemos la convicción, la confianza y la seguridad que si vivimos somos del Señor, y si morimos también continuamos siendo del Señor. Solo pasamos de esta tierra a la patria celestial, y todo eso ocurre gracias al sacrificio que llevó a cabo nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Sí, pongámonos en pie, queridos hermanos. Aleluya. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, queridos hermanos, no habría perdón, no habría salvación, no habría reconciliación con Dios, no habría vida eterna. La humanidad estaría condenada, pero la realidad gloriosa es, queridos hermanos, que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Vamos a orar por unos instantes y vamos a darle gracias al Señor por su amor, por su bondad y por su misericordia. Allí donde usted está, búsquese un lugar para orar, búsquese un lugar para expresarle gratitud al Señor, porque lo que el Señor ha hecho, queridos hermanos, es grande y maravilloso. Lo que el Señor ha hecho, queridos hermanos, es grande y maravilloso. Sé que a veces tenemos problemas, a veces tenemos dificultad, a veces las enfermedades no nos dejan hacer lo que necesitamos hacer. Pero déjeme decirle, queridos hermanos, que lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros es algo grande. Vale la pena servir al Señor, hermanos. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena adorar al Señor, hermanos. Vale